Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la verdadera historia del famoso mago Merlín? ¿Existió en realidad o solo fue el fruto de la imaginación humana? El mago Merlín, conocido universalmente como personaje clave de las leyendas medievales del rey Arturo, es probablemente uno de los arquetipos literarios más asentados en el imaginario colectivo. Cuando pensamos en un mago, lo más probable es que acuda a nuestra mente la figura de un hombre anciano, sabio, alto, delgado, con túnica y con una barba muy larga y blanca. Da igual que se llame Gandalf o Dumbledore. Si vemos a alguien con el aspecto tradicional de Merlín, ya sabemos al instante que se trata de un mago muy poderoso al que le gusta dar buenos consejos. Aunque lo que se cuenta de Merlín en los diferentes relatos del mito artúrico difiere bastante en algunos detalles, por lo general se puede deducir que Merlín fue el hijo de una mujer mortal y de un íncubo, es decir, un demonio que adopta forma de varón humano para yacer con una mujer. Debido a ese origen semidemoníaco, Merlín poseía algunas habilidades sobrenaturales, como el don de hacer profecías o la capacidad de cambiar de forma. Ya de adulto, Merlín ayudó con su magia a que el rey de Britania, Uther Pendragon, engendrara a Arturo, ya que ofreció al monarca una pócima que le permitió cambiar su aspecto durante una noche para hacerse pasar por el duque de Tintagel y acostarse así con la mujer de este, Lady Igraine. A cambio, Merlín le pidió a Uther que le entregara al hijo que naciera como fruto de aquella noche. Y así es como Merlín se convirtió en el tutor de Arturo, quien siempre siguió sus consejos, incluso después de haberse convertido en rey, hasta que Merlín desapareció misteriosamente, hechizado por una alumna suya, Nimue, más conocida popularmente como la Dama del Lago. Merlín se había enamorado de ella y a cambio de que se convirtiera en su amante, le enseñó sus encantamientos más poderosos. Pero cometió el error de revelarle el secreto de cómo aprisionar para siempre a un hombre, y Nimue lo empleó para encerrarlo dentro de un árbol en el bosque mágico de Brocelianda, en Francia, donde aún sigue cautivo. Como hemos dicho, los detalles de su biografía varían dependiendo del relato que se tome como fuente. Así, por ejemplo, algunas leyendas dicen que en realidad la Dama del Lago lo apresó en una cárcel de cristal y otras hablan del interior de una cueva. Pero todo eso, por supuesto, son solo leyendas. Ahora bien, ¿existió realmente algún personaje de carne y hueso en el que esté basado el personaje de Merlín? Por sorprendente que pueda sonar, parece que sí. En el siglo XII, probablemente antes del año 1135, el clérigo Geoffrey de Monmouth, un erudito que sabía hablar galés, escribió en latín a partir de antiguas leyendas de aquella zona de Gran Bretaña, el que está considerado como el primer relato sobre Merlín en una lengua que no fuera el galés. Se titulaba Prophetiae Merlini, es decir, las profecías de Merlín, y posteriormente lo incluyó en su obra más famosa y por la que es recordado hoy en día, la Historia Regum Britanniae, o Historia de los Reyes de Bretaña. Escrita en latín, fue considerada durante varios siglos como una obra de referencia acerca de la historia de todos los monarcas que habían reinado en territorio britano durante 2000 años, desde los troyanos, que según él habían fundado la nación britana, hasta los anglosajones en el siglo VII, pasando por las invasiones de Julio César y el reinado del rey Arturo.
Por supuesto, hoy se sabe que es una obra pseudohistórica, que mezcla todo tipo de leyendas y que, por tanto, no puede considerarse como un referente historiográfico. Pero jugó un papel fundamental en la popularización del rey Arturo y todas las leyendas y personajes que rodean su figura. Respecto a Merlín, se cree que Geoffrey combinó antiguos cuentos acerca de dos figuras legendarias. Por un lado, la del bardo Merdin Wild, que podría traducirse como Merdin el Salvaje. Según las leyendas galesas, Merdin se volvió loco después de que su bando fuera derrotado y masacrado en la batalla de Arthdered, que fue un combate real que tuvo lugar en el año 573. Traumatizado por el salvajismo humano, se marchó a los bosques de Escocia para vivir con la única compañía de los animales. Tras años de vida ascética, supuestamente adquirió el don de hacer profecías. Los especialistas en la materia no se ponen de acuerdo sobre si Merdin Wild es el mismo personaje a quien en una leyenda escocesa se conoce como Lailoken. Se cuenta que Lailoken era el consejero del rey Gwendolo, que gobernaba en el sureste de Escocia, cerca del muro de Adriano, en el siglo VI. Al igual que en el caso de Merdin Wild, Lailoken se volvió loco tras la batalla de Arthdered, en la que murió el rey Gwendolo. Lailoken se marchó a los bosques del sur de Escocia y empezó a hacer profecías certeras, como la muerte del rey Ridderchel. Finalmente, San Kentigern, también conocido como San Mungo, lo encontró y lo convirtió al cristianismo. La leyenda de Lailoken, en la que no se menciona para nada al rey Arturo, está recogida en una obra sobre la vida de San Mungo, escrita por el hagiógrafo monástico Jocelyn de Furness en el siglo XII, es decir, la misma época en que Geoffrey de Monmouth dio forma al mago Merlín que todos conocemos. En la obra de Geoffrey, que como mencionamos antes estaba escrita en latín, Merlín se llamaba Merlinus Ambrosius. El nombre Merlinus parece una latinización de Merdin, pero ¿y era Ambrosius? ¿De dónde procede? En el siglo V existió un líder guerrero britano-romano llamado Ambrosio Aureliano, que combatió contra los anglosajones. Algunos historiadores creen que Ambrosio Aureliano pudo ser el personaje histórico sobre el que se creó la figura del rey Arturo, ya que en los primeros relatos escritos sobre el rey Arturo se menciona que este fue decisivo en la victoria de la batalla del Monte Badon, en la que los britano-romanos derrotaron a los anglosajones. Y a partir de una crónica escrita por el monje Gildas, que vivió en la época de aquella batalla, se podría inferir que Ambrosio Aureliano lideró a los britano-romanos en aquel combate. Por tanto, se podría pensar que el Ambrosio Aureliano histórico y el Arturo legendario eran la misma persona. Otros historiadores, en cambio, no creen que exista esa vinculación entre Ambrosio Aureliano y el rey Arturo, ya que aunque Gildas menciona que Ambrosio Aureliano comandó a los britano-romanos en los primeros combates contra los anglosajones, no lo menciona expresamente en el capítulo que habla sobre la batalla del Monte Badon. En cualquier caso, cuando Geoffrey de Monmouth incluyó a Merlín en su Historia Regum Britanniae, le añadió al personaje del mago algunas características legendarias atribuidas a Ambrosio Aureliano en la Historia Brittonum, una obra anterior del siglo IX que también mezclaba leyendas y hechos históricos reales. Por ejemplo, en la Historia Brittonum se cuenta que el rey Borgern, un caudillo del siglo V en la Britania posromana, quería construir una torre en Dinas Emrys, que en galés significa la fortaleza de Ambrosio. Pero cada vez que alzaban una torre allí, ésta se desmoronaba. Los sabios que aconsejaban a Borgern
le dijeron que la única solución para que los cimientos se mantuvieran firmes era rociarlos con la sangre de algún niño nacido sin padre. Ambrosio, al parecer, no tenía padre, de modo que lo llevaron ante Borgern, pero se salvó al revelar al rey el verdadero motivo por el que las torres se derrumbaban. Debajo de los cimientos de la torre había un lago y en él 2 grandes dragones, uno rojo y otro blanco, peleaban entre sí. Aquellos 2 dragones simbolizaban a los invasores sajones y a los nativos britanos y las luchas que habrían de producirse entre ambos bandos. Geoffrey de Monmouth tomó aquella leyenda y la incorporó a su Historia Regum Britanniae. Aunque es probable que Borgern sí existiera, su figura está tan rodeada de leyendas que poco de lo que se sabe sobre él es fiable. Además, es muy posible que el niño llamado Ambrosio, del que se habla en la leyenda de los 2 dragones luchando entre sí, no tuviera nada que ver con el caudillo Ambrosio Aureliano, ese al que algunos vinculan con el rey Arturo. Pese a ello, Geoffrey de Monmouth escribió que Merlín se llamaba Merlinus Ambrosius y que fue él aquel niño sin padre, recordemos que era hijo de un íncubo, que predijo los combates contra los sajones. Geoffrey habla en su obra de 2 Ambrosius, Merlinus Ambrosius, al que conocemos como Mago Merlín, y Ambrosius Aurelianus, en cuyo honor Merlín construyó Stonehenge para que sirviera como su lugar de enterramiento, trayendo aquellas grandes piedras desde Irlanda. Pero ese Ambrosius Aurelianus, recordemos, no era Arturo, quien sería engendrado por Uther Pendragon, que se aprovechó de Lady Igraine con la ayuda mágica de Merlín. Sé que todo esto que os acabo de contar es bastante lioso, así que intentaré resumiros las ideas claves. Por un lado, existió un caudillo britano-romano llamado Ambrosio Aureliano, del que algunos piensan que inspiró la creación del legendario rey Arturo. Por otro lado, Geoffrey de Monmouth, quien sentó las bases de las leyendas artúricas, atribuyó a su personaje de Merlín, al que llamó Merlinus Ambrosius, algunas leyendas sobre profecías realizadas por un tal Ambrosio, pero que probablemente no fuera el Ambrosio Aureliano histórico al que relacionan con Arturo. Como vemos, por tanto, el personaje de Merlín es el resultado de una amalgama de leyendas medievales y de personajes comunes en el folclore celta, como el bardo, el adivino, el loco, el hombre salvaje o el druida. Precisamente sobre este último tipo de personaje, el druida, existe una hipótesis apuntada por el historiador británico Nikolai Tolstoy, según la cual Merlín podría estar basado en un druida real del siglo VI que habitaba en el sur de Escocia. Pero no hay pruebas de ello. Lo que está claro es que el personaje literario que conocemos como Merlín ha recibido tantos añadidos y versiones a lo largo de los siglos que existen decenas de Merlines diferentes. Lo hemos visto retratado como un hombre bonachón y como un ser diabólico, como un severo tutor y como un bromista, como un loco o como un sabio prudente. Pero siempre ha resultado un personaje muy útil a la hora de plasmar las dualidades del ser humano y los conflictos morales en las obras de ficción. ¿Existió realmente el mago Merlín? No, pero surgió como la personificación de un conjunto de anhelos, miedos y rasgos tan humanos que seguramente pervivirá durante 1000 años más. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia del mago Merlín? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.